¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Deseo con todo mi corazón que todos los suscriptores, que todos los seguidores y todos mis hermanos en Cristo Jesús sigan firmes, sigan con el temor reverente, sigan meditando, sigan orando, sigan sirviendo, sigan con la mirada puesta en el galardón. Son los deseos de este su siervo, y cada vez que vemos que proféticamente está todo a la mesa para que venga nuestro Señor Jesucristo a juzgar y venga por su iglesia. Así son los deseos de este su siervo, para que Dios me permita ser un instrumento un día más, para que me permita el pan de vida, para que me permita la verdad, con todo temor reverente, sabiendo que va a haber un juicio y que cada uno va a ser juzgado de lo que haya hablado, de lo que haya dicho. Con ese temor me pongo a los pies de Dios y a los pies de usted para servir y continuar con la enseñanza número 59 de Proverbios. Habiendo ya orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores, tanto en México, en Estados Unidos, en España, en Perú, en Brasil, en Colombia y en todo lugar donde Dios permite llegar esta bendita palabra. Así que continuemos con el capítulo 21 de Proverbios, versículo 11. Ayer terminamos el versículo 10. Palabra de Dios. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Bíblicamente, según el versículo que nosotros estemos leyendo de la palabra simple, es uno que tiene poco tiempo en la palabra, porque también en otros versículos, pues son los naturales de barro los que todavía no son espirituales. Así que bueno, el escarnecedor es el burlador, es aquel que tuvo un crecimiento espiritual, que tuvo discernimiento de la palabra, de los mandamientos del camino, pero que dice amén y practica el pecado y se burla. Y hemos visto lo que es la palabra escarnecedor, bendito hermano y bendita hermana. Ahora bien, yo le digo que en las oraciones cotidianas que Dios me permite hacer en la mañana, para concordar, no para jactarme, no, es para el entendimiento de este versículo, yo le digo a Dios: bendito Padre, gracias te doy con todo mi corazón por la riqueza que me has permitido y a la vez el horror de ser espectador del juicio que le has dado a los que no guardaron tu pacto, y que me hayas permitido ver cómo los has dejado hollados, cómo los has dejado con un velo, cómo los has dejado en el mundo, cómo los has dejado, bendito Padre, engañados en otras congregaciones, pensando que se van a salvar. Ahora, eso me ha causado horror y ha sido una riqueza para mí. Por eso es muy importante que cuando Dios permite un castigo y le permite la riqueza a algún discípulo o algún siervo, ser espectador, en este caso un simple, ser espectador de cómo lo dejó y que tenga vista espiritual, bueno, pues sirve para temer, sirve para no pecar, sirve para guardar los mandamientos. Por eso dice, cuando el encarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y sí, claro que se hace sabio, porque en el momento en que el simple está viendo, está presenciando el castigo que Dios le está dando, pues el simple teme, no practica el pecado, no va a hacer lo mismo, y por consiguiente tiene el Espíritu Santo, el cual nos hace sabios, el cual nos da testimonio, el cual nos da entendimiento de este lenguaje que es espiritual. Recuerda que ya hemos visto ese tema: lo que ojo no nunca vio, lo que oído nunca oyó, lo que no ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, y el Espíritu de Dios es el que nos da entendimiento. Entonces, yo veo el castigo de Dios
sobre alguien que se burló de Dios, y así como también en la palabra nos dice que Dios ha puesto, por ejemplo, a Sodoma, a Gomorra y a los que fueron abnegados en el diluvio por el agua, y que así lo dice en el Nuevo Testamento, que Dios los ha puesto por ejemplo para los que quieran vivir impíamente. Pues bueno, a mí el ver eso, el creer y el tener fe, pues me ha hecho sabio, porque he temido el mejor no tentar al Señor, mi Dios, y a Cristo Jesús por las malas. Entonces, el que puede ver y tiene esta bendición del castigo que Dios permite a un encarnecedor, entonces se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Ahora, de igual manera, todos los que hemos entrado a este camino, tenemos el acceso a la cabeza, tenemos el acceso a la sabiduría de Dios. Todos, absolutamente. Ahora bien, todos los que hemos participado y tropezamos o podemos cabecear o tener un descuido y llega Dios por medio de un instrumento que nos ame y nos exhorte, amoneste, redarguya, corrija, con toda paciencia, con todo amor, con las escrituras, y nosotros seamos humildes para aceptar la amonestación, entonces lo mismo, nos hacemos sabios y somos sabios y aprendemos ciencia, porque vuelvo a repetir, si yo peco y viene un hermano que me ame con amor a reprenderme en el nombre de Cristo Jesús, a amonestarme, y yo, como David con Natán, se arrepintió, entonces no se me sale el Espíritu Santo y voy a aprender también ciencia. Palabra de Dios. Dice en el 12, considera el justo la casa del impío, cómo los impíos son trastornados por el mal. Es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, el entendimiento y el ojo espiritual que Dios nos ha dado a los que podemos ver. Porque ahorita en el versículo que acabamos de ver, que cuando el encarnecedor es castigado, podemos ver espiritualmente el castigo, no que Dios le quite una casa, no que lo deje en una silla de ruedas, no que lo deje sin dinero, no, eso no es castigo. El peor castigo que puede haber para alguien, primeramente, es quitarle Dios su presencia, el entendimiento, la luz, y regresarlo al mundo, regresarlo abajo, regresarlo a Egipto, y que se quede con un velo y en ignorancia, que eso es muerto y eso es bajo el poder de Satanás. Entonces, nosotros los que tenemos entendimiento, los que estamos con vida, podemos darnos cuenta de ese fruto y considerar las congregaciones, la casa del impío, o bien su cuerpo, porque o habla de una congregación o habla de la casa que es el tabernáculo. Y le vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, como siempre le he tocado este versículo bíblico para poder profundizar. Dice así en el Nuevo Testamento, en Santiago: muéstrame tu fe, oh cristiano, quien quieras que seas tú, y te jactes de ser cristiano. Muéstrame tu fe por tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. En la cruz, alejado del mundo, caminando en el mar, consagrado totalmente a Dios. Ahora, yo considero como justo, porque para poder considerar, para poder ver, se necesita ser justo. Considero, como le he puesto ejemplo yo, el comportamiento de la mayoría de los que se jactan de ser cristianos y cómo están en el mundo, cómo están derramando su sangre, sus vidas al egocentrismo, al otro señor y no a Dios, y cómo están engañados. Entonces, considerar es otra bendición y otra riqueza que Dios nos da, el entendimiento y la vista. Considera el justo la casa del impío, cómo los impíos son trastornados por el mal. Y no lo digo yo, bendito hermano y bendita hermana, porque vuelvo a repetir,
Cristo ha sido criticado por muchos por su bendita palabra por medio de un instrumento, cuando yo les he dicho que terminan con demonios, que terminan sin darse cuenta, que terminan trastornados, que terminan con un velo, se burlan y me dicen, entonces tú eres el único que tienes la razón, entonces para ti todos están mal y tienen demonios. No, 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 no lo digo yo. Basta con que sea un impío, basta con que sea un cristiano que no está en la cruz, que no cumple todos sus mandamientos y que no practica todos sus mandamientos día con día, basta para ser uno de un impío. Porque así lo dice Dios, que los mandamientos que Él dejó no son gravosos. Y el que dijo no adulterarás, también dijo no matarás. Así que si yo transgredo o adultero o mato, dice así la Biblia en 1 de Juan, transgredo toda la ley. Dice también la palabra de Dios que el que practica el pecado es del diablo, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. También dice en 1 de Juan que el que ha sido engendrado por Dios, el maligno no le puede tocar y no peca, no practica el pecado, no puede pecar. Así que aquí está, bendito hermano y bendita hermana, cómo consideramos a los incrédulos que con sus razonamientos o porque agarraron de la mesa del diablo y dijeron, no pasa nada, Dios es amor, hemos considerado cómo han quedado sin la cabeza de Cristo, porque ya hemos profundizado cada que Dios toca la palabra trastornar o cada que Dios toca la palabra sin cordura. Está hablando de todos los que se les ha quitado la inteligencia, que es la cabeza de Cristo, y quedan sin darse cuenta del camino de la verdad. Quedan, y por más que usted vaya a decirles que abran los ojos, que el camino, es como si a un loco usted le quiere enseñar la tabla del 7, ¿verdad? A un retrasado mental, a uno que ya está totalmente trastornado, que está en una casa de locos, pues es imposible. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, espiritualmente, los que podemos ver, así están las casas de los impíos. Ya no se dan cuenta. Y lo malo es que están engañados, pensando que son cristianos, que están en la verdad. Bien, palabra de Dios. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Bien, imagínese, bendito hermano y bendita hermana, en estos tiempos de apostasía, hay pocas ovejitas que están temerosas y claman alimento, claman agua espiritual, claman leche. Y el que cierra es el que dice, ven los domingos, trabaja en el mundo, ahorita no, lunes, martes, miércoles, jueves, una horita nada más o un ratito nada más. Entonces, el que cierra su oído al clamor, hermano, yo tengo hambre, hermano, yo tengo temor, yo quiero la vida eterna. Y el que cierra su oído es el que no apacienta, como le dijo Cristo Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí. Da la vida por mi rebaño. Apacienta mi rebaño. Recuerda, Pedro, yo vine a lavar los pies y me ceñí. Y yo les dije, Pedro, ahorita no entienden lo que yo estoy haciendo, pero cuando venga el Espíritu entenderán que el lavar los pies es el dar un servicio de tiempo completo a mis ovejitas. Pero ¿cuántos representantes hay que cierran el oído y las ovejitas están clamando porque no tienen alimento espiritual, están muriendo, están en Egipto y no hacen caso? Bien, está bien, todo me es lícito. Nosotros podemos o encargarnos de la cruz y de la obra de Dios o no hacerlo. Y aquí está la maldición. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Sí, yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana. En aquel día, muchos dirán, Señor, Señor, y clamarán y llorarán. Pero ¿sabe qué? No van a ser escuchados sus clamores. Y ahí está el temor.
Y de igual manera también, ¿verdad? Muchos que creen que son cristianos todavía oran o piensan que oran y son escuchados, pero en el clamor también no son escuchados. Palabra de Dios. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Habla con el versículo de arriba que habla de la obra, que habla de de no lavar pies, que habla de no dar mi vida en la cruz por el rebaño. Aquí también la dádiva en secreto dádiva es regalo. Y así como Cristo Jesús vino y se dio a sí mismo y se regaló, se puso como ofrenda, porque la ofrenda es un regalo voluntario, y Cristo Jesús se ofrendó a sí mismo. De igual manera, no hay mayor amor que este, dijo Cristo, que uno dé la vida por sus amigos, y darle la vida a alguien es una dádiva, es un regalo. Y dar la vida es estar en la cruz, como hemos venido aprendiendo y fortaleciendo la bendita palabra con muchísimos versículos como este, para saber que fui comprado a un precio muy alto, que se me dio una forma para entregarme de cuerpo, mente y alma a Dios y a mi prójimo. Ahora, no lo voy a hacer para que me aplaudan, no lo voy a hacer para ser visto por los hombres, lo voy a hacer en secreto para Dios. Porque todo lo que hagamos, no lo hagamos para ser vistos por el hombre, sino lo hagamos para Dios. Bendito hermano. Y eso es la dádiva en secreto. Y cualquier cosa también, ¿verdad? Porque también la palabra de Dios dice que si mi mano derecha me voy a ofrendar, voy a darle algo a un hermano, hablando económicamente, y dice la palabra que lo haga en secreto, que mi mano izquierda no se entere, que lo haga para Dios, que lo haga en secreto para Dios. Entonces, pero aquí está hablando de la obra. La dádiva en secreto, el dar mi vida y hacerlo para Dios, calma el furor, que ya está preparado el enojo de Cristo y de Dios a los perezosos, a los que no están cumpliendo con el pacto de dar sus vidas y de cumplir con el pacto. Y el don en el seno, calma la fuerte ira. Ahora, recordemos, bendito hermano y bendita, Dios ha venido a repartir dones, que es el ministerio, que es a los que han alcanzado una estatura del varón perfecto conforme a la obra de Dios y no del hombre, y puestos por Dios. Ahora, el don en el seno es en la congregación, en donde Dios nos ha puesto a repartir los dones en provecho común y en secreto, haciéndolo para Dios, calma la fuerte ira que viene sobre el planeta Tierra, y también que ya está, porque recuerde que la ira de Dios es que si yo lo canso, que si yo no cumplo con el pacto, me regresa, me separa, me deja muerto y me deja a expensas del enemigo, para que sea alimento del enemigo. Me deja con un velo, me deja con un engaño. Entonces, el don, como yo siempre le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué es lo que detiene el furor y la ira de Dios? ¿Cómo puedo ser amigo de Dios? Muy bien. Poniendo mi vida voluntariamente en ofrenda y utilizando mi don todos los días para el servicio a los santos. Entonces, eso me mantiene alejado del furor y de la ira de Dios y del Cordero. Palabra de Dios. Dice en el 15, alegría es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. Nosotros, bendito hermano y bendita hermana, y Dios como creador de nuestras almas y de nuestras vidas, nos ha dejado que nuestro hábitat, para lo que fuimos diseñados,
Para lo que Dios nos hizo y nos llamó fue para practicar todos los mandamientos que Él nos da. Ahora, al practicar los mandamientos y que es amar a Dios y hacer juicio, que es dar la palabra, es el gozo que nos trae, es la alegría. Y le voy a decir por qué es una alegría. Porque la presencia de Dios en la cárcel, en el tormento, si me están dando latigazos, si voy a morir el día de mañana por predicar, con la presencia de Dios, sin importar la situación que esté a mi alrededor, hay gozo. Como dice la alabanza, hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar. Como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Y el agua es la presencia de Dios. Entonces, alegría es para el justo, aquí está bien, para el que no peca, porque la palabra justo es tener los mandamientos y practicarlos todos los días. El hacer juicio. Ahora, no nada más es el ser justo, porque aquí, bendito hermano y bendita hermana, Dios me ha enseñado esto que muchos cristianos se jactan cuando lo hacen. Ponga atención a lo que le voy a decir. El empezar mediante el amor de Dios y de Cristo, con el conocimiento de lo que es del diablo y de lo que es de Dios, y por fe y mediante el fuego de Dios, ir sacrificando todo lo que es del diablo, que es el mundo y los ídolos, no me puedo jactar de decirle, ay Señor, ya dejé esto, ya dejé el otro. No, es un bien para mí, no para Dios. El irnos quitando el engaño que trajo Satanás durante siglos, durante su imperio, con el conocimiento y con la fe, es un bien para usted y para mí, no para Dios. Ahora bien, si usted llegase a ser justo, esto quiere decir, si usted llegase a tener el crecimiento y los mandamientos en comprensión total y practicándolos todos los días, entonces puede trabajar y puede ser fiel y puede darle un pago, entre paréntesis, porque no es por obras, a Dios, que es su obra, que es el juicio, que es amar al prójimo. Entonces, hasta ahí, para eso fuimos llamados. ¿Usted quiere ser fiel? ¿Quiere de cierta manera agradecerle a Dios? Ponga su talento a trabajar y dele 10 talentos o 5 talentos según el don que usted haya recibido, y para ello hay que trabajar todos los días. Ahora bien, el guardarme del mundo y el trabajar en la obra de Dios, hay una dádiva, hay un regalo que Dios da a cambio, que es el gozo, que es la alegría. Y eso, bendito hermano y bendita hermana, solamente probando, solamente creyendo, solamente echando mano de esta riqueza, usted se podrá dar cuenta de lo que es el gozo y la alegría que Dios trae. Recuerde, no es como la del mundo, no es como la del dinero, no, es algo sobrenatural que no es dado al hombre explayar o explicar este fruto, porque el precio es creer e investigarlo. Y dice, para el justo y para el que hace juicio. Ya le dije justo y juicio. Ya le dije qué es. Para poder dar la palabra, para poder trabajar en las obras de Dios, para que Dios me corone y me dé la autoridad para enjuiciar con su bendita palabra, para enseñarla, necesito ser justo. Pero ¿cuántos hay que han logrado por fe llegar a ese tamaño? Ahora, los que no quisieron, fíjese bien, más destrucción a los que hacen iniquidad. ¿Sí? Los que no son justos, los que aman las tinieblas, los burladores, los incrédulos,
los que se pierden en sus razonamientos, los que quieren hacer la mitad de los mandamientos y la otra mitad no, por amar las tinieblas, ok, hay destrucción. Y mire, la destrucción, bendito hermano y bendita hermana, espiritualmente es que con Dios yo empiezo a edificar. Mediante la fe, mediante una congregación sana, empiezo a edificar el arca, empiezo a edificar sobre la piedra principal el templo, la casa de Dios poco a poco hasta llegar a ser morada del Espíritu Santo. Y como dice la palabra, ¿verdad? El que va a construir una casa se sienta primero a calcular el costo para no dejarla a medias y ahí está la destrucción. ¿Qué pasa? Que yo puedo tener 1 año y medio edificando la casa, pero pequé, fui incrédulo, me engañaron, o sea, lo que sea, y entonces eso que iba edificando lo destruye Dios con la llegada del adversario y del enemigo en mi vida, para que me habiten otra vez. Entonces, no hay mayor destrucción que Dios se separe y que deje lo que se iba edificando a los chacales. Entonces, más destrucción a los que hacen iniquidad, a los que aman las tinieblas, a los que aman el mundo, a los que aman sus razonamientos, a los necios. Dice entonces, porque ya le dije, el camino es no pecar y servir a Dios, justo y justicia. Versículo 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Otra vez, palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que me sigue tendrá vida. Recuerde que el camino es angosto, es hacia arriba. ¿Y qué dijo Dios? No se aparten tus pies, no se salgan del camino. No se salga lo cojo del camino. Ahora, el hombre que se aparta del camino, ¿por qué es? Mire, bendito hermano y bendita, se lo voy a explicar con parábolas, con ejemplos. En el Antiguo Testamento nos habla que los pastores, como Jacob y a otros muchos pastores, como Moisés, llevaban un báculo, que es una especie de rama gruesa, ¿verdad? Fuerte, no muy pesada, en su mano, porque los lugares en donde generalmente se datan las historias, muchas historias del pueblo antiguo, pues habla de caminos difíciles, de peñascos, de desierto, de senderos. Entonces, el que lleva para apoyarse en un camino largo, en un camino angosto, y lleva para apoyarse, puede evitar una caída, puede evitar salirse del camino. De igual manera, como simbolismo, el báculo es la presencia de Dios. Yo no puedo caminar si no me levanto día con día de la mano de Dios. Hoy viernes, por ejemplo, yo no me levanto si no oro, si no pido, si no ruego, y no me atrevo a dar la palabra si no tengo el báculo. Ni me atrevo a salir a la calle a la obra de Dios si no tengo el báculo. Entonces, es muy importante que no es por obras, sino es por fe. Así que el camino que es recto, el camino que es hacia arriba, el camino que me permite no regresar atrás, solamente es posible con el báculo, con la presencia de Dios. Ahora, el pecado paga un salario y es que Dios me quite mi báculo. Y si Dios me quita mi báculo, aunque yo quiera seguir el camino, me quedo cojo. Y la palabra de Dios simbólicamente dice que lo cojo se sale del camino. A la izquierda o a la derecha está la mesa de Satanás. Espero ser explícito. Todo esto, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, si usted quiere que se dé, si hay alguna duda sobre los temas que Dios me permite dar, y ahí están los contactos para que yo
especialmente en lo que tenga duda, se le aclare con la bendita palabra y con más versículos bíblicos para que usted quede satisfecho. Pero todo lo que le estoy diciendo es bíblico. Entonces, el hombre que se aparta del camino es el que contristó al Espíritu Santo, es el que apagó el fuego, es el que cabeció, es el que cambió la gloria de Dios por algún deseo de la carne, ¿sí? Y que se le amonestó, que se le redargulló, se le corrigió, pero fue necio, ¿ok? El hombre que se aparta del camino de la sabiduría, porque este camino que es hacia arriba, mientras yo esté en este camino que es Cristo Jesús, que es caminar en el mar, voy a tener acceso al entendimiento y a la comprensión de Dios. Ya le he dicho por qué. El maestro y el traductor es el Espíritu Santo. Entonces, vendrá a parar en la compañía de los muertos. Otra vez, vuelvo a repetir, como hace rato veíamos, que la casa de los impíos queda trastornada, no lo digo yo. Otra vez, le vuelvo a decir que a Cristo lo han criticado mucho por lo que me ha permitido enseñar, no una vez, muchas veces, cuando yo les he dicho que el que se aparta del camino va a quedar muerto. Y me dicen siempre, es que eres de los poquitos, mejor vente a la mayoría. No, la mayoría están muertos, la mayoría son apóstatas y la mayoría quedan con demonios y la mayoría están muertos. ¿En dónde están los muertos? Abajo, en el mundo, en las tinieblas, en el trono de Satanás. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, por sus hechos podemos conocer a un ser vivo y un ser espiritual y a un ser que no tiene a Dios y a un ser muerto. Palabra de Dios. Ahora, ¿yo qué puedo hacer ante la ley de Dios? Él es el que tiene el sartén por el mango. Yo no puedo ir en contra de los decretos de Dios. Y ese es el dolor a veces que uno tiene, bendito hermano y bendita hermana. Ese es el padecimiento que uno tiene, porque cuando uno tiene el conocimiento y se espanta y vive en temor y en horror por lo que Dios nos ha permitido ver, y por fe, aunque no nos permita ver, creer en este fruto, cuando vemos a un ser querido necio, pues nos horrorizamos, ¿cómo no? Porque piensan que el Dios de la Biblia es otro Dios y que no van a ser acreedores a estas maldiciones. Pero recuerde, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dice, y o somos acreedores para las maldiciones o para las bendiciones, y aquí entra el libre albedrío, aquí entra la fe de cada uno. Pero ese es el dolor, bendito hermano y bendita hermana. Vendrá a parar en la compañía de los muertos. Dice en el versículo 17, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Mire, bendito hermano y bendita hermana, el deleite viene de la carne, de los deseos de la carne. Para eso fue el pacto y el amor que Cristo Jesús nos dejó en la cruz por fe. El bautizo, el crucificar la carne juntamente con Él. Como dijo Pablo, Dios por medio de Pablo en Gálatas capítulo 6. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, precisamente ¿para qué? Para que lo que me pide mi cuerpo, que es la mesa de Satanás y que son los deleites temporales, pueda yo exhumarlos mediante la fe, mediante la cruz y el fuego de Dios. Ya le vuelvo a repetir, le he dicho que ahí está Romanos 8, la carne y el espíritu. La carne busca las concupiscencias, busca los deleites temporales. Todo, absolutamente todo lo que va a ser destruido, dinero, casas, coches, trabajos, profesiones, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, todo eso es temporal.
todo lo que va a ser destruido se llama corrupto y se llaman deleites temporales, que es lo que trajo el diablo. Y que muchos han cambiado los deleites temporales y han hecho afrenta al espíritu de gracia. Por eso dice, el hombre necesitado será el que ama el deleite. Y sí, claro, yo quiero estar en el mundo y nunca voy a tener oro, nunca voy a tener plata, nunca voy a tener la presencia de Dios, nunca voy a tener a Cristo, nunca voy a tener acceso a las riquezas espirituales y siempre voy a estar necesitado para lo que fui creado, para lo que fui diseñado y para lo que fui hecho. Siempre voy a estar necesitado. Entonces, también dice, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Ahora, hemos hablado, bendito hermano y bendita hermana, a los que han dado un seguimiento de las dos copas y de lo que representa el vino simbólicamente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Recordemos, dos reyes, uno de abajo, llamado Satanás, y uno Cristo. Y simbólicamente los reyes del planeta Tierra tienden a tomar vinos muy prestigiados del fruto de la vid, que son vinos tintos, en barricas reposados, tienen vinos muy exclusivos, los reyes de la tierra. Y también en los tiempos antes de Cristo, pues así se acostumbraba. Ahora, bíblicamente, recuerde que el vino representa la vida a quien yo se la quiera dar. Satanás me dice, toma de mi copa y haz pacto conmigo y yo te voy a deleitar con todo, con toda mi mesa. Dinero, poder, fama, gloria. Y Cristo Jesús me dice, ven, toma de mi copa, porque yo te voy a enseñar cuánto debes de padecer conmigo, y yo te voy a enseñar a tomar tu cruz y a trabajar en mi obra para que tengas vida eterna. Y ya es por fe, ya es porque cada uno decida o los deleites temporales y la maldición que viene tras ellos o la bendición. Por eso, el que ama el vino, el que ama la copa del diablo, el que quiere consagrar su vida. Y ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, ¿cómo se puede dar cuenta usted que un cristiano tenga la copa del diablo en su mano y le esté bebiendo? Y su ungüento, que son demonios, ¿cómo se puede dar cuenta usted de eso? Bueno, simplemente por sus hechos. Simplemente el tiempo que están dedicando. Yo le hacía una pregunta la vez pasada y le vuelvo a repetir. Hoy, viernes, ayer jueves, antier miércoles, hace 3 días martes, hace 4 días lunes, el domingo, el sábado, ¿qué es lo que hizo usted? Yo le digo, en esos 5 días que acabo de decir, usted estuvo en la obra de Dios, estuvo, si es discípulo, estuvo en la escuela 8, 9 horas, o si es siervo, estuvo dando la palabra y apacentando y viendo y conviviendo con los hermanos, o estuvo desconectado en la mesa del diablo con otros asuntos y con otros negocios que no son bíblicos. He ahí el problema. ¿Qué copa está tomando usted? Recuerde que los que han dado un seguimiento en el libro de los Hechos, recuerde, los que creían, dejaban todo, estaban juntos, partían el pan fraternal, eran enseñados y se dedicaban a consagrar sus vidas fuera del mundo totalmente todos los días. Y iba creciendo la multitud. Pero estamos en la apostasía, hermano y hermana. Pero mi deber es explicar bien cada versículo, porque los tiempos ya son finales, y bienaventurado el que tenga temor y crea lo que el Espíritu Santo está amando y está tratando de decir para que estemos a tiempo. Ahora, el que ama el vino del diablo, los ídolos y los ungüentos que ahí hay, no se enriquecerá nunca
de las cosas espirituales de Dios. Porque la mayor riqueza que puede tener un cristiano es la vida. Y la vida representa la presencia de Dios. Y conlleva a ser acreedores, a ser escuchados, a tener un ministerio, a ser puros, a ser oro, a ser plata, a estar conlleva muchas cosas. Esas son las verdaderas riquezas. Y no se puede comparar la presencia de Dios y la presencia de Cristo absolutamente con nada. Y estas dádivas y estas riquezas que nos ha dado. Ahora, no se enriquecerá hablando de las cosas espirituales. 18. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Ahora, rescate del justo es el impío. Rescate del justo. Hace rato veíamos, bendito hermano y bendita hermana, una cita bíblica en donde cuando Dios me permite a mí, siendo justo, ver el pago que Dios les da a los impíos, me da horror y me da terror. Cuando el simple ve el castigo de los impíos, como lo vimos, entonces me sirve para no pecar. Entonces, yo ya, de hecho, yo le hice saber en una oración matutina cómo le pido a Dios y le doy gracias de permitirme ver la destrucción, cómo han quedado trastornados, la casa del impío, y eso me ha rescatado a mí y sigo siendo justo. De igual manera, también, rescate del justo es el impío. ¿Por qué rescate del justo es el impío? Aparte de lo que le acabo de decir, recuerde también, bendito hermano, y voy a poner de ejemplo, a Esaú y a Jacob. Esaú, del mismo padre de Jacob, el primogénito, pero que cambió su primogenitura por un plato de lentejas y pecó. Ahora, la palabra de Dios dice que el mayor serviría al menor. El menor serviría al mayor. Aquí el mayor fue Jacob porque llevó las bendiciones. ¿Y cuál fue el servicio? Bueno, usted ve que de Esaú salió toda esa nación llamada los edomitas. Y si usted lee la bendita palabra en el Antiguo Testamento, esta nación, de una vez que crecieron genealógicamente estos dos pueblos, pues Dios utilizaba no nada más a los edomitas, sino muchos otros, pero para que cuando el pueblo de Dios pecaba, entonces Dios permitía ese palo de castigo para venirlos a ser tributarios, para venirlos a oprimir. Y entonces el pueblo rogaba, pedía, se arrepentía y causaba un fruto de arrepentimiento, y Dios los utilizaba a los impíos como un palo. De igual manera, yo prefiero ser utilizado por Dios para amar, para dar vida, a que me utilice como un palo y luego me vaya al lago de fuego y me utilice como un palo para que el justo se salve. Palabra de Dios muy profunda. El rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Y de igual manera, yo veo un prevaricador, veo lo que habla, veo cómo está trastornado y tiemblo. Me da horror, me da temor el quedar así, porque en verdad, bendito hermano y bendita hermana, yo le doy testimonio no para jactarme, pero yo no dejo de glorificar a Dios, de llorarle y de darle gracias cada que veo a un prevaricador, cada que veo a uno de esos grandes lo que habla en un púlpito y 1000 personas engañadas aplaudiendo y diciéndole a Dios cómo no se dan cuenta de la verdad, Señor. Cómo los has dejado trastornados, cómo tu bendita palabra es verdad. Y temer el quedar
enloquecido y engañado e irme y entrar por la puerta ancha. Y que venga aquel día nuestro Señor y le diga, Señor, Señor, y me diga, no te conozco, hacedor de maldad. Entonces, por eso es, rescate del justo es el impío y por los rectos, el prevaricador. ¿Sí? Y yo soy recto porque tengo temor al escuchar a los prevaricadores. Dice en el versículo 19, mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. ¿Se acuerda que ayer o antier vimos un pasaje que es mejor estar en un terrado, en la esquina de un terrado, que en casa espaciosa con mujer rencillosa? Bueno, a los que van dando un seguimiento es exactamente la misma enseñanza aquí. Y le voy a recordar. Mejor es morar en tierra desierta. ¿Qué dice la bendita palabra de Dios en estos tiempos? Y habrá fe cuando el Hijo de Dios regrese. ¿Qué dice la palabra? Una de las señales para que Cristo Jesús regresara es la apostasía. Que los tiempos tendrían que estar como en los tiempos del diluvio. Así lo dice en San Mateo. Y en los tiempos del diluvio había un justo y su familia que eran uno solo, que hoy es la iglesia que queda en unidad, pero son pocos. ¿Qué? La apostasía, la incredulidad. Ahora, ¿cuántos justos quedamos en el planeta Tierra de todos los cristianos que se jactan de ser cristianos? ¿Sabe qué? Somos desiertos. Desiertos es donde casi no hay nada. Yo le digo, como testimonio, no para jactarme y con todo temor delante de Dios. Hasta ahorita, en lo que es esta colonia, la colonia vecina, y aquí no he encontrado hasta ahorita una doctrina de Cristo Jesús que esté en la cruz. No la he encontrado. Y si nos han señalado, si nos han dicho, ustedes son diferentes, predican diferente, son diferentes, qué bueno. Es mejor estar en el desierto, es mejor estar con poquitos. Fíjese bien lo que dice aquí, mejor es morar en tierra de desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y habla de las iglesias espaciosas, grandes del mundo, pero que están contradiciendo en todo momento la cruz de Cristo Jesús. Porque mujer rencillosa e iracunda son dos términos. Este tipo de congregaciones y este tipo de cristianos en todo momento están peleando contra la doctrina de Cristo Jesús. En todo momento están con rencillas contra. Y iracunda, porque recuerde, hay dos frutos. O tenemos a Dios, que es amor y que es vida, y que es un fruto como un instrumento, o traemos al diablo que mata, que baja de la cruz, que no apacienta al rebaño, que engaña al rebaño. Es iracunda, viene de ira. Y la ira, recuerde que es matar. Ya lo hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, yo lo vuelvo a repetir. Bueno, dice en el versículo 20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Y sí, mire, el sabio es el que no ha perdido la cabeza. El sabio es el que guarda el depósito y no ha contactado al Espíritu Santo, porque nada más hay uno sabio. Ese es Dios. Y claro, usted tiene a Dios, es sabio. Usted no tiene a Dios, no es sabio. Usted tiene a Dios, en automático tiene la cabeza, que es Cristo Jesús, y las promesas de la fidelidad de Dios, de poner esta sabiduría en mi corazón, y Dios es fiel. Pero hay un precio. Ahora, tesoro precioso, fíjese bien, y aceite hay en la casa del sabio, tesoro precioso. Recuerde que acabamos de ver pobreza a los que aman
la copa del diablo, a los que aman los ungüentos del mundo, como los deja Dios pobres. Ahora, tesoro precioso. ¿Cuál es mi mayor tesoro? Que no se compara ni con todas las piedras preciosas del mundo, ni con todas las casas, ni con todo el dinero. No, no se compara con nada. El tesoro más preciado que tengo es Dios dentro de mí y a Cristo Jesús. Y por añadidura, otros muchos tesoros, que es el entendimiento, que es la familia de Cristo Jesús, que es el gozo y muchos otros más. Entonces, ahí está el análisis, bendito hermano y bendita hermana, porque la presencia de Dios la cuido porque con Él quiero estar en la vida eterna y todo el fruto que me ha traído de alegría, de gozo, de entendimiento, lo guardo. Es un tesoro preciado. Y cuando dice tesoro preciado, ponga mucha atención en esto. Si en el mundo, con parábolas, cuando no era cristiano, hubiera podido yo tener unos 700 o 1000 centenarios de oro ahorrados, ¿en dónde cree que los guardaría? ¿O dónde los guardaría usted? ¿Dónde los tendría? Bueno, yo creo que en el banco o en una área totalmente protegida y blindada. ¿Por qué? Porque un tesoro preciado que depende de vivir toda una vida. Estoy poniendo ejemplos, No se me vaya a confundir, parábolas. De vivir toda una vida con reposo, siendo del mundo. Es un tesoro preciado. Es un descanso al alma en el mundo. Ahora, de igual manera, este tesoro preciado lo guardamos con el temor y con la obediencia. Porque Satanás es un ladrón. Porque Satanás quiere que yo no sea rico. Y claro que él me seduce, me quiere engañar para dejarme pobre. Entonces, cuando dice tesoro preciado, es aquel que guarda el depósito con temor para aquel día. Es como dijo Dios por medio de Corintios. Y no tentéis a Dios como vuestros padres lo tentaron en el desierto y murieron. No tentéis, cuiden el depósito, que es lo que nos trajo Cristo por medio de la cruz. El depósito, que es el aceite, que es Dios, cuídenlo, que es un tesoro preciado. Pero para que sea un tesoro preciado, pues necesito tener el razonamiento, necesito tener la cabeza que es Cristo para poderme dar cuenta de esa riqueza que Dios nos trajo. Ahora, tesoro preciado y aceite, claro, porque si yo lo cuido entonces voy a tener aceite, no voy a ser como las insensatas que se durmieron. Y aceite hay en la casa del sabio. Y la casa puede ser la congregación o puede ser su mismo cuerpo, ¿verdad? Hay en la casa del sabio. Y sí, sabio, ¿por qué? Porque voy a tener en todo momento la cabeza que es Cristo Jesús y voy a tener acceso a la verdad por haber guardado este depósito, por haberlo tenido mayor que todas las piedras del mundo, que todo el oro del mundo, y haberlo cuidado, y haberlo preciado, y haber preciado lo que me trajo Cristo Jesús en la cruz. Y haberlo preciado, pues obviamente me va a mantener con luz, con el aceite, y por lógica voy a tener sabiduría. Bueno, dice, mas el hombre insensato, fíjese bien, todo lo disipa. Y ahora, vamos a poner de ejemplo esto. Le acabo de poner el ejemplo de, creo que 800 o 1000 centenarios de oro. Cada centenario, por ejemplo, aquí en México, vale 40,000 pesos, que son más o menos como $2,000, ¿sí?
Imagínense, multiplíquelo por 1000. Pues son 40 millones de pesos, creo, 400 millones de pesos, por ahí así. ¿Verdad? Imagínense que yo tengo y que ahorré esos 1000 centenarios y que salga a la calle y los empiece yo a tirar como loco. Pues, usted, si ve una persona en la calle así, riéndose como tonta y tirando todos sus ahorros, ¿qué diría? Está loco. De igual manera, acabamos de ver cómo los deja Dios a los que dejan la cruz. ¿Cómo los deja? Sin cordura, trastornados. Ahora, estas riquezas que no se dan cuenta, como le acabo de explicar, la presencia de Dios y todo lo que me trae, y no se dan cuenta por amar las tinieblas, por incrédulos, por deleitar su carne, por no dejar sus ídolos y sus vicios. Bueno, entonces todo lo que nos trajo Cristo Jesús mediante la cruz, Dios por medio de Cristo, lo disipan, lo riegan. Mas el hombre insensato todo lo disipa, como las vírgenes insensatas que se quedaron sin aceite. Bien, dice en el versículo 21, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Otra vez nuevamente. Hoy, en la mayoría de las iglesias que utilizan versículos, arrepiéntete, Cristo viene, ve a la iglesia, no dejes de ir a la iglesia. Mira, hermano, no predican esto. No predican el sigue la justicia y la misericordia. No predican para qué fuimos comprados. No predican que fuimos comprados para lavar pies, para hacer luz, para hacer sal, para ser ministros, para ser sacerdotes, para ser reyes. Eso no lo predican. No lo predican. Así acabo yo de ver ayer una película cristiana, ¿verdad? En donde se llama El Arrebatamiento. Y sí, salen, ¿verdad? Haciendo una obra a los cristianos de hermanos y hermanas que dejan de ir a la iglesia, que porque tienen problemas con sus maridos, etcétera, y van a decir, Cristo ya viene, arrepiéntete, ve a la iglesia, pero no les hablan de la cruz, no les hablan del pacto, de tomar la copa, de comer la sangre, de beber, de comer su carne, de morir al mundo, de caminar en el mar, de consagrar su vida y hacer frutos dignos de arrepentimiento, siendo luz, atesorando para la vida eterna y no sirviendo a dos señores. Entonces, sí es muy importante, el que sigue la justicia es, ok, Señor, ya imito a Cristo Jesús, estoy fuera del mundo, ya no peco. Como dice la palabra, y Cristo Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Ya, Señor, todos tus mandamientos los hago. ¿Ahora qué, Señor? Ahora recuerde, juzgar o misericordia es lo mismo. No puedo yo ser un instrumento de Dios. No puedo llevar misericordia. No puedo llevar juicio si no soy justo. Recuerde que dice en Timoteo, recuerde que dice en Tito, que el obispo debe de ser irreprensible, debe de tener buen testimonio de los de afuera y de los de adentro, casado una sola vez, no dado al vino, que sepa gobernar su propia casa, su esposa y sus hijos. O sea, ahí están los requisitos, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, ahí vamos a ver, eso es el que sigue la justicia. Ahora, una vez que ya estoy en la cruz, una vez que ya soy un ángel, una vez que tengo la imagen de Dios, entonces voy a seguir la misericordia. Ya hemos hablado de eso, son muchos versículos en Proverbios que Dios nos toca de la misericordia. Yo soy rico teniendo a Dios, yo soy rico teniendo a Cristo, yo soy rico teniendo su sabiduría,
Y el que está en el mundo, el que está en la laguna, el que se está ahogando, el que no tiene salvavidas, el que no tiene quien le ayude, es ir a llevar el Evangelio. Y no nada más es ir a llevar el Evangelio y sacarlo de la laguna, sino sanarlo, sino darle mi vida, apacentarlo y dar por gracia lo que recibí por gracia, porque así como Cristo Jesús nos vino a enseñar que Él es rico y que vino a hacernos coherederos, estando nosotros pobres y en la miseria, y Él nos vino a compartir de toda la herencia y de toda la riqueza que su Padre le dio, así también nosotros no debemos de quedarnos con el talento, que es el don, sino repartirlo y ponerlo a trabajar, como habla de los talentos. Entonces, sí es muy importante, ¿verdad? El que sigue la justicia y la misericordia, aquí está la promesa de Dios, hallará vida, la justicia y la honra. Ahora, entonces, los cristianos que pecan, los cristianos que no practican la verdad, los cristianos que están en el mundo, los cristianos que no trabajan y son oidores por años y no trabajan en la obra de Dios, entonces, ¿tendrán vida? Pues no, hermano, no tienen vida, porque para tener vida se necesita cumplir con el pacto que vino a establecer Dios. Te salvé, te di una forma, ahora trabaja para mí, ahora no peques, ahora trabaja para mí. Ahora, ¿tú haces eso? Bravo, mijito, bravo. ¿Tienes vida, que es mi presencia? Porque mi presencia es la vida, el día que yo me salga quedas muerto y tienes la honra de mi hijo y mía. Tienes el respeto, tienes la diestra, tienes el cuidado. Vas a ser un tesoro preciado para nosotros. Hallará. Y el que busca, encuentra, recuerde. Hallará la vida, la justicia. Voy a seguir hallando los mandamientos de Dios para poderlos practicar y la honra que es Dios. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. De esta enseñanza número 59. Si Dios lo permite, bendito hermano y bendita hermana, bendito pueblo de Dios, mañana continuaremos con la enseñanza número 60. Yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.